Ustedes vieron toda esa gente que salió ahí en el bumper de entrada, solamente nos falta Carlos, que está aquí con nosotros. Sí. ¿O tú estás? No, no estoy, no me han puesto. Porque, ¿hace cuánto tú empezaste acá en el programa? Hace 2 meses. 2 meses y medio. Más o menos. Sí, pero Augusto, ponte en eso. Hay que impugnar ahí. Sí, voy a impugnar. Pero bueno, definitivamente nosotros contentos de seguir acá. Vamos a hacer la pregunta con la que se comienza el debate. ¿Consideran ustedes, y respóndanos por favor a través de nuestra cuenta en Twitter, @epoliticocdn37, y ustedes también, en todo caso, que peligra la democracia en los partidos políticos por este tipo de incidentes? ¿Cuál es la situación real y qué tan grave es desde el interior de los partidos? Sí, como nosotros iniciamos el debate y pusimos el tema sobre el peligro de la democracia, si estas cosas continúan pasando, yo creo que nosotros tenemos que poner nuestra barba en remojo. Yo creo que hay una responsabilidad del pueblo dominicano, sobre todo de los políticos dominicanos y dominicanas, los que administran justicia, los que administran procesos, los que administran también los partidos políticos. Todos juntos tenemos que prever que estas cosas que han pasado y que pasó ayer y han pasado en otras oportunidades no sigan ocurriendo. La democracia se ve en peligro cuando las reacciones obnubilan la inteligencia de las personas que están involucradas en cualquier tipo de proceso político y sobre todo en temas de elección. Y esto nos dice a nosotros que tenemos que estar preparados para las elecciones del 2016, que deben ser unas elecciones limpias, transparentes, tranquilas, en sana paz, y que para esto necesitamos algo que el pueblo dominicano ha pedido a voces, como decíamos ahorita, y es la ley de partidos políticos y la ley de garantías electorales. Hace falta un marco regulatorio. Quizás ya no tengamos tiempo para eso, pero la voluntad real y efectivamente puede hacer que nosotros podamos, al ver lo que está pasando, prever de que no pasen cosas mayores. El propio uso desmedido de los recursos del Estado, de un grupo contra otro. En esto, de las elecciones de ayer del Partido de la Liberación Dominicana, los enfrentamientos fueron puramente entre danielistas y leonelistas, entre personas que se sentían que le estaban haciendo trampa, que no llegaron a tiempo algunas valijas, pero que también entendían que no comenzaron a tiempo, otras que fueron impugnadas, y una serie de circunstancias que se dieron, todas desagradables. No obstante, yo creo que esto es una muestra de lo que puede pasar cuando ocurra unas elecciones en gente que no está preparada para perder. Y es obvio que los procesos políticos son para dos cosas, perder o ganar. Y empatamos con la democracia. Pero si la democracia está en peligro, como nosotros hemos expuesto aquí por todas las circunstancias, además de que hay un uso desmedido sin control de los recursos del Estado, yo creo que nosotros tenemos la obligación de tener que utilizar los mecanismos correspondientes, los mecanismos adecuados, no importa cuáles sean, para nosotros pensar que como dominicanos y dominicanas no podemos repetir la guerra del 65, no podemos repetir los muertos de Santiago y de Barahona, no podemos repetir los heridos, y es por esto también que nosotros hacemos un llamado al pueblo dominicano, sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana y a los demás partidos políticos también, de que estas cosas no pueden pasar, porque quien pierde es la democracia y con ello también la República Dominicana. Bueno, yo creo que remitir el análisis a si eran leonelistas o danielistas, evidentemente que refleja una debilidad subjetiva en función de no ser lo claramente perspicaz en lo evidente. ¿Qué hubo allí? Hubo procesos sumamente difíciles que reflejan los intereses particulares que están en cada una, sobre todo de cada una de las alcaldías. Sobre todo las alcaldías, que es donde mayor nivel de intereses se genera, porque está el tema del empoderamiento político a través del empleo público, lamentablemente. Verificar la especie en función de si eran de uno o de otro no es lo correcto, porque al final, fíjese usted que lo difícil ha sido para los partidos políticos establecer los procesos de convención. El PRM, por ejemplo, no ha hecho una sola convención en lo relativo
seleccionar, elegir, escoger candidatos a alcaldes o candidatos a síndicos para que la gente aún que no mantiene el hilo conductor del término. Por ejemplo, fíjese usted cómo se puede, por un plumazo, otorgar 50, 80, hablar de cantidades porque no están dados los niveles claros para pues celebrar procesos. La capital dominicana, por ejemplo, no ha vivido un proceso ni del PLD, ni del PRD, ni del ensayo, ni del reformista, ni de ninguno. No ha habido un proceso. Evidentemente que los partidos políticos, con el tema de haberle dado 6 años a los electos en el año 2006, en el año 2010, hizo un daño a la democracia. Los partidos políticos están pagando hoy haber dado tanto espacio a esos líderes que fueron electos hace 6 años. Hoy, lo que está pasando en La Vega, entre Alexis Pérez, entre el Bolívar Marte, ¿qué tiene que ver de uno de otro? Es un tema de los intereses focales, nodales que hay allí. Pero igualmente usted ve en Santo Domingo Norte, usted se ve que hay una situación difícil entre unos y otros por el control político natural de que tiene la dirigencia de una comunidad o de otra comunidad. Y eso se da en todo el país, se va replicando en el país, porque es un asunto de los intereses particulares. Cuando usted revisa la actuación de uno que aspira a diputado pero que quería ser senador, entonces se va para poder ser senador en otro lugar, esa persona no se está yendo porque entiende que los ideales que tiene, si los tiene, coinciden o no con una u otra institución política, sino porque entiende que allí puede aspirar, porque es un asunto, lamentablemente, en este proceso del liderazgo local, que como va simultáneamente con lo presidencial, y de manera excepcional, porque en el año 2020 no tendremos esas elecciones también con los alcaldes el mismo día que el presidente y el Congreso. Ahora mismo hay una situación de un acomodamiento del liderazgo nodal en los referentes al Congreso y a los ayuntamientos que está haciendo una presión en los partidos políticos. En Santiago, el PRM, el Partido Reformista, están debatiendo hoy entregarle esa candidatura al Partido Reformista, a un gran amigo mío, de hecho, don José Enrique Suet, hermano de un cliente y amigo. No saludos para don Miguel Suet. Pero ahí no hay una convención, ahí no hay un proceso democrático, ahí no hay un compañero que se haya ido de aquí creyendo que iba a ser allá. Hoy, por ejemplo, recibí yo en mi oficina 3 compañeros dirigentes del PRD que estaban en el PRM, aspirantes a regidores que ya quieren regresar, porque entonces ahora se dice que le van a dar una, y Carlos lo puede explicar más tarde, y quizás también Josefa, ahora le van a dar paridad, aquí por ejemplo un regidor de uno de otro. Entonces los compañeros que estaban aspirando, que se fueron por allá porque creyeron que podían aspirar por allí, se han encontrado de frente con que ahora es reformista. Saludos Papellerano, la número 2. Es un desastre. ¿Por qué te duele tanto? No, a mí me duele, la democracia, profesora. No me duele el proceso. Mira, lo que estamos hablando es de que si está en peligro la democracia, por supuesto, y ya con el análisis que tú haces, el que ha hecho Josefa, está en peligro la democracia en la República Dominicana, porque cuando se llega a la violencia es ya el punto final, es cuando se toca el fondo. Los partidos políticos han venido arrastrando desde hace mucho tiempo un problema. Y como lo decía Aníbal, tenemos 6 años retrasando proceso. Entonces ahora nos enfrentamos y vemos que también ese proceso también fue coartado con lo que es el proceso de esa misma persona que tiene 6 años, guardándole su puesto y no van a ningún proceso democrático. Pero vemos también que donde se va a un proceso democrático, vamos a lo que es la violencia. Pero no podemos verlo solamente de que es el PLD, de que es el PRD, de que es el PRM, de que es el Partido Reformista. Estamos viendo y hay que llamar a la reflexión a toda la cúpula de los partidos y decir un pare. Porque nosotros no queremos ver un muerto más en política, ni del PLD, ni de ningún otro partido. De acuerdo contigo. Es lamentable que nosotros los políticos, por ejemplo, queremos aprovechar, por ejemplo, este momento, pero hemos preguntado cómo se llama la madre de esos jóvenes que murieron. Joven de 31, otro de 39 años, sus familiares. No son estadísticas.
Y siempre lo he dicho, usted no puede hablarle a un familiar de estadística, es su familiar el que le duele. Y la democracia en nuestro país está muy débil. Y la cúpula de los partidos tiene que sentarse a reflexionar, porque también hay que ver la diferencia en lo que es un dirigente político y un inversionista político. Hay demasiados inversionistas políticos que le están haciendo mucho daño a todos los partidos, y eso tiene que llamar a reflexión a la cúpula de todos los partidos, porque estos vientos van a traer los lodos del futuro. En las elecciones del 2016 llamamos a la reflexión a toda la dirigencia y la población que le pida a todos los políticos: no queremos un muerto más. Y que el que perdió, perdió. Así Mire, es. Yo creo que no tuvo desperdicio tu comentario. Yo te podría agregar algunos detalles. También los partidos políticos tienen que transparentar sus padrones. En el padrón del PLD, por ejemplo, la mayoría nos vemos la cara, sabemos quiénes son, dónde están, qué han ido otras veces. Ellos saben, no, en esa mesa es que yo voto, porque en esa mesa a ese que yo pertenezco. Y ayer pudimos ver una cantidad de personas que no tenían nada que ver con el proceso, que no tenían nada que ver con el partido. Y en cierta manera nos sentimos un poquito, y me perdonan porque trato de no politizar un tema como este, o sea, trato de no politizarlo, y ustedes lo saben mejor que yo. No me sentía que estaba en una convención de otro partido político, porque en el nuestro Karen, no pasaba qué algo bárbara. así. No pasaba algo así. En el nuestro no habían habido sillazos, en el nuestro no han habido tiroteos, en el nuestro no había pasado nada de eso, Josefa. Entonces, lamentablemente, pero discúlpeme que yo le di, usted habló, pero recuerde que le estoy hablando del sistema. Sí, pero estoy hablando del sistema. Si me deja concluir mi comentario, claro que sí, usted lo refuta inmediatamente. O sea, lamentablemente no es práctica del PLD. Si usted entiende que sí, pues ya usted lo dirá, pero no es práctica del PLD. No estamos acostumbrados a situaciones vergonzosas que vimos en el día de ayer, que lamentablemente tampoco es exclusiva del PLD, y eso es lo que tenemos que combatir. Correcto. Nosotros, una nueva generación de políticos, que le exijamos a nuestros partidos políticos transparencia en nuestros padrones y en nuestros procesos internos, para que por lo menos internamente haya un respeto, haya una confianza, haya una credibilidad, para que más partidos no tengan que dividirse porque entiendan que se le permió de una manera u otra su votación, su valoración, que la democracia no se aplicó. O sea, no es un tema que podemos politizar tan simplemente. No nos damos la tarea de politizarlo, de particularizarlo, porque la sociedad dominicana ha ido en deterioro, y lamentablemente desde los partidos políticos se ha promovido ese deterioro, que hayan personas que no son políticos de origen, que no tengan formación política, que de repente lo que tengan es recursos rápidos y quieran una posición política, y los partidos lo permitan, los partidos todos los permitan. Entonces pasa lamentablemente lo que pasó en el día de ayer. No es un tema, si ustedes quieren decir que fue un tema de Danilo, Leonel, ni siquiera vale la pena que yo le responda a eso, porque ojalá fuera tan simple como eso. Pero no es tan simple como eso. No es un tema de Danilo Leonel, es un tema de cómo la sociedad dominicana se ha deteriorado, y principalmente la clase política ha contribuido a que se deteriore, que ha pasado eso. Y me preocupa mucho el proceso de 2016, porque como ellos ven que a través de unas elecciones y de una votación puede haber un manejo de dinero rápido, de dinero fácil, ellos boicoteando, robándose una urna, ellos haciendo desórdenes porque ellos son los más guapos, los dirigentes políticos se echan a un lado. Cuando ven un desorden se echan a un lado porque ellos no fueron a eso. Y eso me imagino que pasa también en sus partidos. O sea, cuando usted ve un grupo de gente que ya con una banda y trae silla, usted se da cuenta porque los videos están ahí. Eso no son dirigentes. Aquí, en el PLD, todo el mundo sabe a qué comité intermedio pertenece, miembro de qué comité de base pertenece, en qué zona pertenece. Entonces, no es tan simple como usted llega con una guagua de gente, este gentío vota aquí, hay que dejarlo votar. O sea, ese tipo de cosas, a lo que el PLD no estaba acostumbrado, desafortunadamente tocó las puertas de nuestro partido, nos sentimos indignados, pero con la esperanza de que nuestro comité político va a tomar la decisión de que actitudes como esas se sancionen. Lo primero, no queden tan simple como un lamento lo que sucedió. Se sancionen y se toman las medidas para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que aquí hay algo que nos une a todos,
Y es precisamente la actitud de saber de que este tipo de cosas no deben de pasar. Correcto. Porque por el bien de la propia República Dominicana y por el bien del sistema de partidos. Pero no podemos tratar de tapar el sol con un dedo, como quiere la compañera Karen. No es verdad. Esos líos, esos pleitos fueron del PLD. Ahora, hay que decir también que las víctimas son los decamisados, no son las cúpulas de los partidos, que también es una reflexión que hay que hacer. Y hay que ver también los muertos que hubo, de qué lado y de qué lado fueron precisamente de los lados en pugna por una posición electiva. Entonces, eso que ocurrió dentro del PLD es precisamente de que se ha desvelizado lo que realmente es ese partido que ha perdido toda la mística y ha perdido todo lo que fue la enseñanza del profesor Juan Bosch. Lo que más me llama a reflexión. Perdóname, esas personas ni le interesa la ley de partido, no, porque eso puede haber lo que sea. Eso importa poco. Mira, lo que más pena me da es que yo escuché, leí y todo la oposición criticábamos al PLD. El PLD decía que iba a una fiesta. Y fue como lo dije ahorita. Pero los muertos, ¿quién lo puso? ¿Cómo se llama la madre? Y vuelvo y lo pregunto. Han ido, le han dicho perdón. Perdón. Yo como político le pido perdón a esa familia. Usted sabe lo que es un PLDista venir y decir que es una fiesta donde hay 2 muertos. Usted sabe lo que es venir un PRMista a criticar el PLD por eso de muertos. Entonces, ahí se ve la falta de respeto que tiene el sistema político con los ciudadanos. En Boca Chica no hubo duelo, ni gracias a Dios no hubo, ni mucho menos. Debemos de ir politizando esto. Perdonen un momentico, voy a leer un par de comentarios a través de la red social Twitter. ¿Cómo no? El siguiente tema, vamos a extendernos sobre el mismo tema, pero vean lo que dicen los usuarios de la red social Twitter a esta hora. Dice, ese PRD de los sillazos fue ese del cual salieron ustedes, Josefa. Después que salieron no hay problemas en el PRD. Bueno, eso es lo que dice Alexis Medina. No, pero están ahora en el PLD, son sus homólogos. Eso yo no cojo esa. Aprendieron en poco tiempo a hacer lo mismo entonces. Alexis Medina comenta, en República Dominicana no hay democracia, solo intereses y negocios. Si eso es entre ellos, ¿qué serán las elecciones frente a la oposición? Sangre, se pregunta. Voy a tratar de leer un comentario de otro usuario. ¿Cuál democracia? En todos estos grandes partidos hace rato manda el dinero. No es cierta la democracia, es utopía. Bueno, vamos a pausa comercial. Al regreso tenemos más de Noticias Entre Políticos. Ya venimos con más.